Que el Señor les bendiga. Alabo el nombre del Señor por concederme este privilegio de poder, eh, bajo este medio de comunicación, poder llegar hasta sus vidas, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, gente gentil que no conoce a Dios y que aquellos también que han conocido a Dios pero se han apartado de Dios. Dios me concede este privilegio de poder llegar hasta sus vidas por este medio de comunicación y lo cual les quiero desear muchas bendiciones para su vida. Les quiero contar cómo nace esta reflexión de la palabra de Dios. Muchas veces caminé por una feria libre, por un persa que hay cerca de mi hogar, junto con mi padre. Y allí hay una calle que nos aleja un poco del pasaje donde vivimos nosotros, y hay otra que está más cerca. Y estando allí, el papá siempre le acostumbraba o le gustaba mucho pasar por la parte más larga, no por la parte más corta. Y un día le digo, papá, ¿por qué no nos vamos por la parte corta, así caminamos menos? Dice, no, no nos vamos, vámonos por el otro lado. Le digo, bueno, y yo le hacía caso. A mi papá le gustaba que le hicieran caso, entonces yo le hacía caso. Y lo acompañaba, me acompañaba a mi viejo. Y entonces caminando muchas veces me di cuenta que él pasaba por al frente de un puesto y allí había un hermano que le decía que el Señor le bendiga. Y él de vuelta le gritaba que el Señor le bendiga igualmente a usted. Claro, y me di cuenta que esa vuelta larga que él se daba era producto de que él pasaba por el puesto de aquel hermano y el hermano le gritaba que el Señor le bendiga y él le respondía que el Señor le bendiga a usted también. Y sabe, después me gustaba pasar por ahí porque era grato, porque sentía que yo también alcanzaba esa bendición. Ocurrió lo que ocurrió, que el papá llegó su tiempo, ahora él descansa esperando el llamado de Dios. Solamente le lleva la delantera. Confío plenamente en el Señor de que Él está allí descansando, esperando este llamado maravilloso que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Él era su convicción, era su confianza y a mí no me cabe duda de eso. Pero un día me encontré caminando solo por este persa y pasé por al frente del puesto de aquel hermano y ya no estaba el Dios le bendiga. Pasé nuevamente por el puesto del hermano y no estaba el Dios le bendiga. Y volví a pasar por al frente del puesto del hermano y me detuve y le dije, le conté lo de mi padre, se entristeció y yo le dije, pero más que venir a contarle que mi padre falleció, querido hermano, yo le quiero pedir un favor a usted. Me dijo, sí, dígame, hijo, me dijo, que un hombre muy, muy cariñoso, aquel hermano. Me dice, dígame, y yo le digo, sabe, me gustaría pedirle algo, que es que ves que yo pase por este lugar, usted esa bendición que era para mi padre en una ocasión, ahora usted me la dé a mí. Y me quedó mirando, se le llenaron sus ojos de lágrimas, y me dijo, me puso su mano en su hombro y se puso a ungirme ahí en el medio del persa. Pasaba gente, nos miraba y él me ungía. Y sentimos la presencia de Dios en aquel lugar, nos abrazamos. Y él me dice, amén. Ahora la bendición va a ser para usted. Hermano, ves que yo paso por su puesto. Él me mira y me estira su mano y me dice que el Señor le bendiga. Y él agregó una frase a este Señor le bendiga, que dice que le vaya muy bien. Entonces, yo dije, Señor, gracias porque tú me estás bendiciendo y a la vez me decías que me vaya bien. Y entonces yo a él le digo que el Señor le bendiga, muchas gracias, a usted igual que le vaya muy bien.
Y uno de estos días, cuando caí esta responsabilidad sobre mi vida de conversar de la palabra de Dios, de reflexionar sobre ella, voy pasando por esta feria libre y está el hermano y me grita que el Señor le bendiga, que le vaya muy bien. Y de inmediato viene la palabra de Dios a mi vida. Y me lleva a esta historia bíblica tan linda que se encuentra en Isaías capítulo 3, versículo 10. Es allí donde vamos a reflexionar un momentito en la palabra de Dios. Eran tiempos difíciles para el hombre de Dios, para el profeta de Dios. Tenía que entregar un juicio sobre una nación que se había alejado de Dios, que había claudicado a todo lo que Jehová Dios le había dado. Dice que estaba bajo una mala gobernación. La inmoralidad se había tomado de esta nación. Ya lo que era correcto delante de Dios se había apartado de lo que era esta nación. Se vivían tiempos muy similares a lo que cuenta el versículo 9, dice que Él los compara como Sodoma, porque dice que publicaban su pecado, lo hacían visible su pecado. Entonces, producto de esto, Jehová Dios empieza a quitar a sus gobernadores, a sus oradores, a sus capitanes, a toda la gente importante de esta nación, que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Empieza a quitarlos y les dice, ahora los van a gobernar jóvenes, ahora van a ser gobernados por muchachos, cuenta la palabra de Dios que dice. Y más encima permite que este pueblo caiga en la esclavitud de las naciones que cercaban a Israel. Sabemos que siempre estas naciones se han encontrado en conflicto. Hasta el día de hoy hay naciones que se encuentran en conflicto con Israel, ya sea por sus grandes riquezas, por sus fosos petroleros, que en este tiempo para todo es conocido. Y siempre ha existido la envidia sobre este pueblo y han querido poseerlo, muchas veces ha estado en esclavitud y Jehová Dios lo liberta. Y en este tiempo este pueblo cae, lo deja a Dios a la deriva para que nuevamente, producto de su pecado, caigan en la esclavitud. Eran tiempos difíciles, eran tiempos lamentables para el pueblo de Dios. Y es así como nosotros también en este tiempo vivimos tiempos muy lamentables. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en que ahora cualquiera se levanta y si es que puede bofetea al que está al frente de él. Ya no hay respeto por las autoridades, ya no hay respeto por nada. Los hijos contra los padres, cumplimiento de la palabra de Dios. Las autoridades, uno prende la televisión y se ven que se pelean ahí mismo en la televisión. Uno prende la radio y escucha más calamidades. Tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos similares a los que se ocurrían, que cuenta la palabra de Dios en Isaías capítulo 3. Si usted lo lee más extensamente, el versículo 9 dice, ¡ay de ellos! Porque amonestaron el mal para sí, cuenta la palabra de Dios. Tiempos difíciles, tiempos tristes. Pero dentro de toda esta tristeza o de estos tiempos difíciles, Jehová Dios le dice al profeta una palabra, le dice un versículo esperanzador dentro de este tiempo difícil. Le entrega un versículo esperanzador que no es para aquellos que están allí, a lo mejor cometiendo las faltas, cometiendo el pecado. Insisto en esto, antiguamente lo que este pueblo hacía, los pecados lo hacían encubiertos, pero ya después les daba lo mismo, cometían pecado y lo hacían a la vista y paciencia de toda la gente. Hoy día lo podemos ver en televisión, en todo aspecto. La degeneración, la inmoralidad ha llegado en forma similar como se encontraba este pueblo. O dígame usted, querido amigo, o dígame usted, querida hermana, hermano, ¿no es cierto que la inmoralidad muchas veces también llega hasta nuestros templos? Es tiempo de reflexionar.
Es tiempo de darnos cuenta lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor realmente le agrada de nosotros. Y nace una palabra, como les decía, nace un versículo dentro de toda esta historia que es relativamente trágica, que es relativamente triste por el pueblo de Dios, que se asemeja a lo que estamos viviendo en este tiempo. Nace una palabra que nos alienta a aquel que ama a Dios, que ama la justicia de Dios, que ama aquel que ama la palabra de Dios, que dice: decid al justo que le irá bien. Mire, decid al justo, el Jehová Dios le dice al profeta: dile al justo, aquel que hace lo que yo le ordeno, que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Mire qué maravilloso. Esta palabra tan linda, esta frase tan linda. Esta palabra no es para aquellos que a lo mejor creen hacer justicia, que muchas veces ofrecen justicia por distintos modos, por distintas partes. No es para ellos. Esta palabra es para los hijos de Dios, aquellos que se han guardado para Dios, aquellos que han respetado a Dios, aquellos que aman a Dios, aquellos cristianos, aquellos que realmente son llamados cristianos en este tiempo. Siempre recuerdo una experiencia muy linda que leí sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno era un conquistador, conquistó muchas partes, muchas provincias, muchas regiones conquistó. Se dice que ha sido el más grande conquistador que ha habido. Y dice que en una empieza a entrar a una nación que ya había conquistado y se encuentra en las puertas de esta nación con un joven que estaba sentado allí muy cabizbajo a la orilla del camino. Y lo llama y le dice: párate, le dice. ¿Cómo te llamas tú? Le dice: yo me llamo Alejandro. Y le llamó la atención de que este joven se llamara Alejandro tal cual como se llamaba este gran conquistador. Y le dice: ¿y qué haces ahí tirado en el camino? No, estoy aquí esperando que venga alguien y me mate. ¿Pero cómo? Le dice: ¿por qué tienes esa actitud si tú te llamas igual que yo? Tú eres un Alejandro igual que yo. De sus criados que venía más atrás, a sus soldados, le dicen: tomen a este joven y enséñenle todas las cosas para que sea un gran hombre, para que le haga el peso, que él se llama Alejandro igual que yo, y si en un año más yo vengo y me lo encuentro y sigue teniendo esa mentalidad, créeme, le dijo a este joven, créeme, si tú tienes esa misma mentalidad, voy a llegar yo y con mi misma espada te voy a cortar tu cabeza. Y le dice a este joven esas palabras. Y muchas veces yo he tomado este ejemplo también para mi vida. Esta historia que la leí así. Nosotros nos hacemos llamar pueblo de Dios, cristianos. Cristianos, mire qué palabra más maravillosa, cristianos. O sea, pertenecemos a Cristo, tenemos la mente de Cristo, el corazón de Cristo, pensamos como Cristo, actuamos como Cristo. Y muchas veces este tipo de cosas se han apartado de nosotros. Este tipo de pensamientos, este actuar, sabemos que nuestro Dios es un lleno de amor, pero ya nosotros, ya muchas veces ya no tenemos amor, ni siquiera por nuestro prójimo, ni siquiera por nuestro hermano, por nuestra familia. No, el amor se ha ido decayendo. Y es por eso que en este momento yo quiero reflexionar, que usted entienda esto, mi querido amigo, mi querido hermano. La palabra de Dios le dice al profeta, Jehová Dios le dice al profeta: dile al justo que le irá bien. Y yo quiero, hermano, que a mí me vaya bien. Entonces, si hay cosas dentro de mi vida que yo tengo que cambiar para que me vaya bien, yo creo que este es el tiempo. Este es el tiempo, porque estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, como se vivió en este momento. Pero sí también creo que si yo soy conforme al corazón de Dios, la justicia de Dios va a ser hacia mi favor.
Me va a ir bien. En este tiempo difícil, quiero decirte, querido amigo, quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que si tú eres un hombre justo, que si tú eres un hombre que ama a Dios, que en tus pensamientos está Dios por sobre todas las cosas, que si en tu vida el centro de todo es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiero decirte que nos irá bien. La sociedad piensa que vamos de mal en peor, pero quiero decirte que si amamos a Dios, si somos hombres justos, nos va a ir bien. Y yo quiero el bien de Dios para mi vida, yo quiero la justicia de Dios para mi familia, para mi entorno, para mis hijos, para mi esposa, mi madre, mis hermanos, mi familia toda completa. Yo quiero el bien de Dios. Y dice que el amor de Dios es capaz de traspasar generaciones. Aún la cuarta generación dice que podría disfrutar de este amor tan maravilloso. Hermanos amados, queridos amigos, este es un tiempo de reflexionar. ¿Estamos siguiendo la justicia de Dios? ¿Somos hombres y mujeres justos delante de Dios? Usted saque sus propias conclusiones. Yo dejo esta reflexión de la palabra de Dios que Él la puso en mi vida. Y yo quiero terminar diciendo solamente unas palabras. Yo le espero que para usted le sirvan. Y quiero decirle, querido amigo, querida amiga, hermano, amigo oyente, quiero decirle que el Señor le bendiga y que le vaya muy bien.